Gobierno sin voz. Algunos gobiernos se recuerdan por lo que hicieron, por todo lo que permitió. Escrito y narrado por Mario Calzada Gómez. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización escrita del autor. Capítulo 2. Las cenizas del poder. El humo no deja ver la grieta. La casa presidencial huele a nuevo, a pintura fresca, a madera lustrada, a alfombras sin huellas, pero bajo esa superficie reluciente, la estructura ya cruje, no por vejez, sino por exceso de ornamentos, porque todo lo que está hecho para lucir, tarde o temprano, se cae con el peso del tiempo. Silvio Romero ha dormido 22 de las últimas 40 horas, no por agotamiento físico, sino por sedación. El médico de la familia lo llama descanso terapéutico. Laura Santamaría, control preventivo. Catalina Ávila, simplemente la única forma de gobernar. Afuera los ministros recién posesionados se cruzan en pasillos sin saludarse. Cada uno tiene su propia agenda. Julián Ospina coordina desde su oficina el organigrama institucional paralelo. Asesores sin nombramiento, contratos ocultos, alianzas territoriales sin firma. Él no gobierna desde el cargo, sino desde la sombra que el poder deja cuando se ausenta. Laura, por su parte, se convirtió en un muro inexpugnable. Nadie accede al presidente sin su visto bueno. Nadie pregunta por qué. Nadie objeta su autoridad. Es ella quien recibe a los embajadores, quien dicta los comunicados, quien decide si Silvio puede salir o si debe seguir dormido. El país está en manos seguras, dice, con su sonrisa de vitrina. Catalina escucha desde su sala privada. No opina, pero escribe. Anota en su diario cada movimiento, cada omisión, cada mentira oficial. Sabe que no podrá detener la caída, pero al menos quiere narrarla con fidelidad. En sus páginas aparecen nombres, fechas, dosis, encuentros nocturnos. Todos sin adjetivos, solo hechos. Para cuando alguien necesite entender cómo comenzó el derrumbe. En el Congreso, los aliados recién comprados comienzan a dudar. No hay reformas aún, no hay contratos ejecutados. Y el silencio del presidente comienza a ser incómodo. Algunos exigen reuniones urgentes. Otros mandan emisarios discretos para preguntar si los compromisos siguen en pie. Nadie obtiene respuestas. Mientras tanto, en la penitenciaría de máxima seguridad conocida como Reclusorio Central, 5 internos de apellido conocido reciben visitas inusuales. No son abogados, no son familiares, son emisarios de la reconciliación, enviados por una figura aún desconocida que responde al alias de El Monje. El presidente cumplirá, pero necesita tiempo, les dice uno de los visitantes. A cambio, ustedes deben mantener el compromiso. Ni una palabra a la prensa, ni una carta, ni un susurro. Uno de los internos, un ex senador condenado por nexos con paramilitares, sonríe con desdén. ¿Y si ya no puede cumplir? El emisario no responde. Solo deja un sobre con sellos oficiales. Dentro hay una lista de nombramientos en regiones específicas. Alcaldías, contratos de vigilancia privada, licencias de transporte. La promesa sigue viva. De vuelta en la capital, Carla Monroy recibe una copia de un informe filtrado. Informe de retención de mando. Fuerzas Armadas. El documento interno revela que varios batallones han sido replegados por órdenes políticas. En zonas como Bajo Cauca, Catatumbo y Tumaco, los comandantes denuncian falta de apoyo. La criminalidad crece. La respuesta oficial: no intervenir. Es parte del proceso de pacificación estratégica. Carla subraya esa frase con rabia. Sabe lo que significa. Significa masacres en cámara lenta. Significa que los asesinos ya no se esconden. Que los líderes comunitarios están solos. Que los paramilitares han vuelto con nuevos nombres y las mismas armas.
Esa misma noche, en un corregimiento del sur, 3 líderes afrodescendientes son asesinados tras denunciar la llegada de una empresa de minería ilegal. La fiscalía no envía peritos. El ejército llega tarde. Las familias se entierran en silencio. El noticiero estatal menciona el hecho en un breve de 12 segundos. Hecho aislado. Se investiga. Catalina ve la nota. En su diario escribe: la ceniza ya cubre las promesas. Y el fuego sigue creciendo, pero todos fingimos que es bruma. La grieta bajo la alfombra. Julián Ospina irrumpió en la sala de crisis con un portafolio y el ceño tenso. No saludó a nadie, tampoco pidió permiso. Abrió el maletín y arrojó sobre la mesa varios documentos marcados con la franja roja de clasificado. Ministros, asesores y altos funcionarios lo miraron en silencio. «Nos están filtrando», dijo sin rodeos. Nadie preguntó qué. Todos sabían a qué se refería. El acuerdo del reclusorio central ya no era un secreto. Circulaban fragmentos de los compromisos firmados en papel reciclado, con firmas apenas legibles, pero claramente identificables. Había nombres, fechas, incluso coordenadas de visitas. Laura Santamaría lo sabía. Lo había sabido antes que Julián, pero optó por el silencio. Para ella no, el verdadero problema no era la filtración, era que aún no sabían quién la había hecho. Y peor, aún no sabían quién estaba organizando a los reclusos. «El monje», murmuró uno de los asistentes. «¿Y si no es uno de nosotros?». Julián soltó una carcajada seca. «Peor aún, ¿y si sí lo es?». El silencio se impuso. Mientras tanto, en la región del Cauca, drones de una ONG internacional sobrevolaban zonas donde la fuerza pública había sido retirada. Lo que grabaron no dejaba lugar a dudas. Cientos de hectáreas nuevas de cultivos de coca, maquinaria de minería en movimiento y convoyes de camionetas sin placas desplazándose como si fueran autoridades. La comunidad hablaba con miedo. Algunos líderes sociales desaparecieron días después de ser entrevistados. Las autoridades locales alegaban no saber, pero Carla Monroy tenía una fuente en la Registraduría Nacional que le envió un listado. Nuevas cooperativas de desarrollo rural, creadas en los mismos municipios donde desaparecieron los líderes. Cooperativas fantasmas, tapaderas para legalizar el despojo. El informe del Instituto de Estabilidad Rural hablaba de un 38% de crecimiento de cultivos ilícitos en regiones sin presencia armada oficial. La ministra de Agricultura dijo que no podía confirmarlo. El ministro de Defensa alegó que no tenía instrucciones para actuar. El presidente aún no hablaba. En Palacio, Catalina Ávila revisaba en silencio la agenda pública de su esposo. Había un evento en el Chocó con comunidades afro, programado para el día siguiente. Ella sabía que Silvio no estaba listo. Había tenido una recaída, pero también sabía que debía salir, mostrarlo, que lo vieran, que recordaran que aún era él quien ocupaba el cargo. Fue ella quien preparó su ropa, quien llamó a los camarógrafos, quien ensayó frente al espejo las palabras que él repetiría. Silvio ya no era un presidente, era un holograma político. El acto en Quibdó fue transmitido en directo. Silvio llegó con gafas oscuras y paso torpe. Saludó sin mirar. Besó bebés que no le interesaban. Leyó un discurso que no entendía. Dijo frases sin contexto. Hoy nos reconciliamos con la selva, con el barro, con el agua, con lo que somos y lo que no deberíamos haber olvidado. Las cámaras aplaudieron, los asesores también, pero en redes sociales el video fue diseccionado al instante. Su voz temblorosa, su mirada vacía, su sudor constante. Pronto comenzaron los rumores: está enfermo, está bajo efectos, no es él el que manda. Catalina lo vio desde Bogotá, no mostró emoción, solo marcó un número,
Al otro lado, una voz femenina contestó: activa el plan espejo, que parezca espontáneo. Horas después comenzaron a circular en redes mensajes de apoyo al presidente. Silvio es humano. Silvio está con el pueblo. El cansancio no es debilidad. Todos publicados por cuentas con fotos de perfil genéricas. Bots. Control narrativo. Pero una verdad se filtró entre los comentarios. No necesitamos un mártir. Necesitamos un presidente. Al día siguiente, una periodista que había hecho esa publicación fue despedida de su emisora. Nadie dio explicaciones. En su libreta, Carla anotó: el humo no tapa la grieta, la engrandece, y en esa grieta ya se asoman los que quieren tomar lo que queda. El día que se quebró la voz, el general Rodrigo Tenorio no era dado a sentimentalismos. Había sobrevivido a 3 gobiernos, 5 escándalos y una guerra que nunca terminó. Su uniforme estaba limpio, pero su conciencia no. Y aún así, se consideraba leal a la bandera, no al hombre. La mañana del martes, llegó a la casa presidencial con un informe de inteligencia urgente. Había registros de actividad armada irregular en 21 municipios, la mayoría bajo supuesta pacificación. El ELN patrullaba libremente en Arauca. En el Bajo Cauca, las disidencias de las FARC establecían tribunales comunitarios. Y en el Catatumbo, el clan de la frontera reclutaba menores. El general solicitó reunión inmediata con el presidente. «Está indispuesto», dijo Laura Santamaría sin pestañear. «Entonces con usted», respondió él firme. La sala de crisis se llenó de una tensión que no requería palabras. Tenorio extendió los documentos, fotografías, audios, mapas. Si el ejército no interviene, lo harán ellos. Y cuando ellos toman el control, la Constitución no sirve de nada. Laura los revisó en silencio. No dijo que no creía, no dijo que sí actuarían, solo musitó una frase: todo tiene su tiempo. ¿Y cuántos muertos hacen falta para que ese tiempo llegue? Esa pregunta no obtuvo respuesta, solo el cierre lento de la carpeta. Esa misma tarde, un exfuncionario de la Unidad de Emergencias Nacionales, encargado de coordinar entregas de ayudas en zonas bajo dominio armado, fue hallado muerto en su apartamento en Soacha. Se llamaba Armando Velosa. Había sido citado por la Comisión de Ética del Senado. Nunca llegó. La policía informó que fue un suicidio. La nota decía: no pude con el peso. Pero Carla Monroy había hablado con él 2 días antes. Estaba nervioso, sí, pero no rendido. Le había dicho que tenía pruebas de que las ayudas humanitarias eran usadas como pagos en especie para grupos armados, que había camiones custodiados por personas sin uniforme, que algunos documentos estaban firmados por alias, no por funcionarios. Carla no lloró, solo encendió un cigarrillo y releyó sus notas. Lo había grabado. Aún tenía la entrevista. No sabía si debía publicarla. No aún. Esa noche, Catalina Ávila tomó una copa de vino frente a la chimenea del ala norte. Vestía un batón de seda gris y llevaba el pelo recogido con descuido calculado. Nadie más estaba allí, solo ella, una grabadora antigua y un sobre sellado con su puño y letra. Presionó REC. Si estás oyendo esto es porque todo se desbordó. No soy mártir ni heroína, fui cómplice silenciosa, pero también fui rehén. Esto es lo que sé. Guardó la grabación en un estuche metálico, lo envolvió en una bufanda y lo escondió detrás de una tabla floja en su habitación. Nadie la había visto hacerlo. Nadie debía saber aún que ella también había decidido hablar. Solo esperaba el momento justo. 2 días después, en un vuelo que llegó sin aviso al aeropuerto militar de Catam, descendió Matías Rojas. Nadie lo esperaba. Nadie fue a recibirlo. Llevaba una chaqueta oscura, gafas de sol y una sola maleta. No habló con la prensa. No miró a los lados. Se subió a un carro blindado que lo esperaba con vidrios polarizados.
Su regreso sí sacudió al gobierno. Los rumores fueron inmediatos. Había pactado con la fiscalía, venía a entregarse, a declarar, a chantajear, a vengarse. Julián Ospina ordenó vigilarlo. Laura pidió reunirse con él. Catalina exigió no interferir. Es mi hijo, dijo con un tono que nadie se atrevió a desafiar. Matías, en su apartamento prestado en Chapinero Alto, conectó un viejo disco duro. Reprodujo un video que solo él había visto antes. Su padre, ebrio, rodeado de 3 personas trans, llorando mientras firmaba papeles en blanco, uno de ellos con membrete oficial. El rostro de Matías no mostró ira, mostró algo peor: resolución. No vine a salvarlo, vine a decir la verdad. Esa noche, Silvio Romero reapareció en Televisión Nacional. Ojos rojos, tono lento, manos inquietas. Dijo frases vacías, repitió palabras, confundió cifras. Y al final, cuando ya los asesores creían que había terminado, pronunció una frase que no estaba en el guión. Hay quienes piensan que no estoy bien, que no estoy aquí, que no soy yo, pero les aseguro que yo nunca fui lo que esperaban, ni lo que prometí. Y entonces, por primera vez, se quebró su voz, como si hablara con él mismo, como si el personaje no supiera si aún era real. Catalina apagó el televisor. En su diario escribió: el país lo vio, lo que yo vi hace años. Las cenizas no arden, pero siguen matando. El fuego cruzado no pide permiso. En la redacción del portal El Espejo, Carla Monroy sostenía una taza de café frío mientras leía por enésima vez el texto que estaba a punto de liberar. El titular era sencillo, sin adornos y sin sensacionalismo. El acuerdo que nació en la sombra. Cómo se compró la obediencia con impunidad. La nota era sólida. Usaba fragmentos del testimonio de Armando Velosa, mapas, documentos oficiales y el cruce de llamadas entre un asesor de presidencia y un interno de alta peligrosidad en el reclusorio central. No nombraba directamente al presidente, no aún, pero el lector sabría leer entre líneas. Publicó a las 3:33 de la mañana. A las 4:02 era tendencia. A las 5 la página colapsó. A las 6:17 el portal fue bloqueado temporalmente por actividades sospechosas. A las 6:21 el nombre de Carla ya circulaba en listas de periodistas desestabilizadores. Laura Santamaría leía el artículo mientras bebía jugo de zanahoria con jengibre. No lo leyó con rabia ni con miedo, lo leyó con cálculo. Debimos frenarla antes, murmuró. Julián Ospina, al otro lado de la llamada, respondió con frialdad: ya tenemos un plan, el mismo que usamos con el fiscal auxiliar. No, dijo Laura, a esta no la vamos a silenciar, vamos a desacreditarla. Minutos después, una cuenta falsa en Twitter publicó un hilo: Carla Monroy y su pasado con narcotraficantes, la verdad que nadie quiere contar. Las fotos eran editadas, las fechas no cuadraban, pero en la era del algoritmo los detalles ya no importaban, la duda era suficiente. Mientras tanto, Matías Rojas recibía una citación formal de la Corte Suprema. Debía rendir testimonio sobre presunta financiación irregular de campaña, lavado de activos y concierto para delinquir agravado. El documento llevaba firma del magistrado Velázquez. La audiencia sería en 5 días, sin posibilidad de prórroga. Catalina recibió la noticia a través del noticiero internacional. Se quedó quieta. Su hijo, que había prometido no hablar sin protección, ahora estaba en la mira de los mismos que le ofrecieron inmunidad. Intuyó que lo querían convertir en chivo expiatorio. Si lo tocan, le dijo al Espejo, yo hablo. Ese mismo día, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, general Tenorio, filtró sin autorización un memorando confidencial.
El documento señalaba que más de 40 zonas del país habían sido declaradas de no intervención por orden directa del Ministerio del Interior, pese a las alertas de violencia. Los medios internacionales replicaron el informe. Human Rights Watch exigió respuestas. La OEA pidió explicaciones. Desde Palacio, el gobierno negó todo y calificó la filtración como una acción golpista. Silvio no apareció. Se emitió un comunicado sin firma directa. Catalina sospechó que ni siquiera lo habían consultado. En su diario escribió: ya no gobierna, ya no decide. Ahora lo usan como estampilla, lo imprimen, lo sellan y lo dejan sin voz. En redes el país se dividía. Unos llamaban héroes a Carla y Matías. Otros los acusaban de traidores. Algunos defendían a Silvio como víctima. Otros lo querían en juicio. En un salón subterráneo del palacio, Laura Santamaría convocó una reunión cerrada. Estaban presentes 3 asesores, un general retirado y un delegado del sistema judicial. Puso sobre la mesa un solo documento: Plan Fénix. Necesitamos restablecer el orden, dijo Serena. Incluso si eso implica aplastar la verdad. Todos asintieron, el fuego ya se había desatado. Solo faltaba decidir a quién dejarían arder.